todos tenemos heridas emocionales y todos experimentamos en algún momento de la vida algún dolor. ¿Qué me marcó? ¿Cómo me marcó? ¿Qué fue lo que sucedió? Y de eso es lo que vamos a hablar. Miren, yo les voy a mostrar una citica que quiero pues que nos llevemos hoy, y es esta. Miren lo que dice: no puedes borrar lo que te pasó. Hay episodios en nuestra vida que no podemos borrar, pero podemos decidir soltarlo y dejarlo atrás. Lo que te destruyó no estuvo en tus manos. Lo que te destruyó no estuvo en tus manos, pero tu reconstrucción sí. Recuerda tus fortalezas, levántate y sigue en el nombre de Jesús. Yo les voy a regalar esta frase. ¿Por qué? Porque a veces en mi vivir nosotros tenemos muchos porqués. ¿Cuáles son esos porqués? Una, ¿por qué me va mal en las relaciones sentimentales y en las relaciones de trabajo? ¿Por qué no logro casar con las personas? ¿Por qué tengo choques emocionales? Es más, a veces tenemos la idea equivocada de que como yo no tengo una vida conflictiva, no, si yo me la llevo bien con todo el mundo, yo como soy de tranquilo. A veces ese tipo de personas sufren más heridas emocionales y yo les voy a decir por qué. Entonces miren, ¿por qué no me duran los empleos? Y todo eso lo vamos a resolver esta semana. ¿Por qué no me duran los empleos? Tan linda hermana, muchas gracias. ¿Por qué no me duran los empleos? ¿Por qué me siento fracasado? ¿Por qué intento un proyecto y no lo logro terminar? O sea, ¿de dónde viene eso? ¿De dónde viene mi frustración? ¿Por qué siento que en mi vida no estoy pleno? Que no soy pleno, que no soy feliz. Tengo un buen trabajo, tengo una buena esposa, tengo buenos hijos, pero no soy feliz. Yo siento que me falta algo. Bueno, en la mayoría de los casos es la falta de Dios, pero muchas veces es porque nosotros no hemos sanado muchas cosas que tenemos dentro. Porque tengo problemas con mi esposo, si yo lo amo, o porque tengo problemas con mi esposa si la amo. Ay, sí, y cuando no estoy con él o con ella, yo lo extraño mucho y digo, ay, no, yo como lo quiero ver y yo quisiera hablar con él o con ella o con el novio. Pero cuando nos encontramos, se arma la batalla campal, ¿cierto? Entonces, ¿por qué me pasa eso? Miren, ¿por qué reacciono así? ¿Por qué soy ansioso? Porque estoy pensando siempre en cómo lo voy a resolver y me da estrés y a veces hasta tengo que tomar algo. Es más, hay conductas. Miren, a mí me ha tocado trabajar a veces con personas que la ansiedad los conduce a la masturbación, los conduce a ver un tipo de contenidos que no deben ver, y aún estando en la iglesia. Es más, líderes, inclusive religiosos y mucho tipo de personas, y luchan con eso, dicen, pero ¿por qué? ¿Y yo por qué lo relaciono? Entonces, una vez trabajando con un muchacho en México, yo le decía a él, oh Mari, ¿qué era lo que te pasaba? O sea, ¿por qué eso es lo que te lleva a hacer eso? Y él me decía, es que yo recuerdo que cuando mi papá llegaba borracho, que estaba alcoholizado, cuando a mí me daba ese miedo y me generaba esa ansiedad porque él nos iba a golpear o iba a golpear a mi mamá, yo me metía debajo de la cama y allá debajo de la cama yo empezaba a tocarme mis genitales y yo no he podido vencer eso, Yuri. Y ya después de eso vienen una cantidad de cosas, porque cuando soy adulto ya lo convierto en un hábito. Hay una cantidad de químicos en mi cerebro que me ayudan a tener unas descargas emocionales. Entonces, como yo estoy generando más dopamina y una cantidad de cosas, entonces me vuelvo más adicto a eso. Y una cantidad de cosas, digo, y siempre me pregunto, ¿y yo por qué actúo así? Y me hago una cantidad de preguntas. Y resulta que todo tiene una razón de ser, y esta semana vamos a encontrarlo. Entonces, ¿por qué soy ansioso? Porque tengo miedo siempre. O sea, hago las cosas, pero de todas maneras yo siempre soy como con miedo. O a veces no las hago porque no, me frustro y me encierro, y yo qué hago, ¿cierto? Entonces, ¿por qué soy así? ¿Por qué soy como soy? Porque me levanto como me levanto, porque me pongo las chanclas como me las pongo, porque me organizo mi ropa como me la organizo, y muchas cosas no funcionan a veces en mi vida por eso. Entonces, ¿por qué es todo eso? Por la causa es el dolor, que era nuestro tema de esta noche. Igual, yo se los voy a complementar el martes, porque el martes vamos a estar cerquita de este tema. Entonces, lo que nos quede faltando hoy, el martes lo vamos a completar. ¿Listo? No se preocupen que
no lo vamos a dejar incompleto, porque mañana nos toca otro tema, que es la pregunta de si estoy viviendo, ¿cierto? Ese es el tema, no se lo vayan a perder, porque a veces pensamos y vamos en las cosas de la vida, el trabajo, no sé qué, pero si estoy viviendo, si me siento pleno, si me siento feliz, o estoy metido en una cárcel, en un círculo vicioso de donde no salgo. Esa es la pregunta para mañana. Mañana les voy a explicar muchas cosas también. Entonces, ¿por qué me vienen a mí esas heridas? O en que, bueno, las obtuve en algún momento de mi vida, pero vienen por el rechazo, por el abandono, que generalmente pasa en la edad de la infancia, cuando soy un niño, cuando soy un infante, aunque a veces pasa en la adolescencia, o a veces tengo una vida muy sana, tuve unos padres que me dieron una vida muy sana, pero me encontré con una relación tóxica en la vida. Entonces, hay veces que yo mismo busco mis relaciones tóxicas, y por eso es que mis parejas se parecen tanto. Ay, no, pero es que esta mujer que tengo ahora es igualita a la que tuve antes, y a la que tuve antes, o los hombres, o la mujer es lo mismo. Ay, no, el novio que tengo yo, igualito. O uno le pregunta, ¿y el novio que tenías? No, me salió igual que el anterior, ¿cierto? Entonces, a veces buscamos nosotros ese tipo de relaciones tóxicas por el dolor que tengo y porque tengo unas heridas no sanadas y unas situaciones no resueltas. Pero, también hay ocasiones en las que yo tenía una vida muy sana y me encontré con una pareja tóxica que me hizo mucho daño, me lastimó y en mi adultez me generó unas heridas y me bajó mi autoestima. Y ahora yo pienso que no soy capaz y yo me miro al espejo y ya no me veo bonito, ahora me veo viejo y ahora siento como que, y tengo un autoconcepto mío tan equivocado porque me dañó o me dolió fue en ese momento de mi vida. Entonces, ¿en qué momento nos dañamos? No se preocupen que lo que no les alcanza a decir hoy, como les digo, se los voy a decir el martes. Entonces, a veces por un maltrato, a veces por abuso, y nosotros creemos que es solo sexual, no. También puede ser por abuso físico, por abuso emocional, por negligencia. Está mal escrito, pero por negligencia, porque a veces mis padres no me dieron el tiempo que se necesitaba, o no me escucharon cuando yo necesitaba que me escucharon, o alguien me vulneró y no me prestaron atención. Una cantidad de cosas. Entonces, por falta de atención, por palabras hirientes. ¿Recuerdan que ayer lo hablamos en la mañana? Porque a veces me dicen, usted no sirve para nada, usted todo lo hace mal. Es más, esta semana yo escuchaba una conferencia de una muchacha que después de vivir una situación con un narcisista, ella comenzó a estudiar psicología y saben, algo muy lindo que tiene ella es que ella no hablaba mal de él, ella no hablaba de todo el maltrato que sufrió con él. Y a pesar de que no hablaba de ese maltrato, ella decía, es que él me decía a mí, ¿y cómo me quedó la comida? Y él me decía, te doy un 8. ¿Y cómo me quedó la ropa planchada? Te doy un 7.5. Y entonces ella le decía, pero ¿cómo así? O sea, si yo me esmero, si yo hago todo tan bien. Y él le decía como, puro maltrato psicológico, como si fuera un borreguito. Y entonces la caricia le decía, es que si te digo que 10 no te esmeras y no lo haces bien, entonces siempre te voy a poner en falta, pero es por tu bienestar, es para que estés bien. Eso es una conducta de maltrato. Y nosotros a veces no nos damos cuenta de eso. ¿Qué decía esa psicóloga? Ella decía, cuando yo salí de esa situación, yo creía que yo no era capaz de hacer nada. Es más, ni siquiera sabía cómo iba a salir de esa situación de maltrato. Ni siquiera sabía cómo iba a enfrentar una cantidad de cosas, porque me habían invalidado tanto. Me habían dicho que no era capaz, que no iba a conseguir un empleo. Él me había frustrado tanto. Es más, él hasta le controlaba las finanzas y ella ni siquiera sabía cuánto dinero ganaba. Y él, para chantajearla, le decía muchas veces, mira, tú y yo nos vamos a separar. Pero, para que ella no se separara. Pero mira, estas son las cuentas y te toca pagarlas a ti.
Y ella nunca se enteró que ella toda la vida las había pagado. Toda la vida las había pagado. Pero entonces ella tomaba el recibo y decía, ay no, yo no soy capaz de pagar esto, no sé qué. Y ella lo estaba pagando con su trabajo, pero no sabía. Entonces él decía, no te preocupes, tranquila, yo no te voy a dejar sola. Yo te voy a seguir sosteniendo. Y ese tipo de situaciones. Entonces, a veces, como les digo, hay situaciones y como les dije ayer en el tema de la mañana, a veces palabras, y no tienen que decirte necesariamente, no sirves para nada, eres un estorbo, definitivamente no haces nada bien, cállate, tu opinión no sirve, y toda esa cantidad de cosas, eres la peor mamá del mundo, y esmerándose la mamá, haciendo lo mejor, planchando de la mejor manera, atendiendo a los hijos, queriendo que tengan su mejor educación y una cantidad de cosas. No sirves, lo haces mal. O a veces los hijos, se mató toda la vida. Ma, es que revísese. A mí no me parece que usted sea una buena madre. Y usted dejó, perdóneme que se lo digan estas palabras porque pueden sonar vulgares, pero usted dejó el pellejo en el pavimento por una persona y esa persona no lo pudo ver, esa persona no lo pudo valorar. Y lo hacen muchas cosas en una relación, en una cantidad de cosas. Entonces, algo nos marcó. ¿Cómo identificamos a esas personas heridas? Todavía tengo 10 minutos. Vamos bien. Sí, ese reloj está bueno, ¿cierto? Bien, tenemos 10 minutos. ¿Cómo identificamos entonces a las personas heridas? Son personas con autoestima insana, como las que yo ya les mencioné, no me resulta, yo no soy capaz, no lo voy a lograr, es que no, en todas partes me rechazan, y a veces ese poder que yo le doy a mi mente y a mis acciones y todo lo que yo digo se me cumple, porque se fracturan una cantidad de cosas y esta semana se los voy a explicar por qué pasa a nivel neuronal. No es eso del video ese que ronda por ahí, es que el secreto, que todo lo que yo decreto, eso se me cumple. No es eso. Es que yo creo una cantidad de bloqueos mentales y una cantidad de cosas que me impiden a mí cumplir con una cantidad de cosas porque no creo en mí y yo mismo me autosaboteo. Eso lo vamos a ver en la conferencia del jueves, creo que el jueves. Entonces, miren, los que se sienten indignos, yo no soy capaz, yo no puedo, no, eso es demasiado para mí, a veces hasta delante de Dios, sabiendo que Jesucristo murió por usted en la cruz para darle una oportunidad. Todos somos pecadores y ninguno merece salvación. Ninguno merece salvación. Y la única forma en que usted merece la salvación y tener una vida diferente es a través de Jesucristo. Y nosotros a veces decimos, no, es que yo no me lo merezco. No es que Dios no me va a contestar por tal cosa. Si habláramos del aspecto espiritual, porque yo sé que aquí hay muchísimos que son creyentes, ¿cierto? Y que somos creyentes porque yo pues obviamente también lo soy. Entonces, ¿qué otra cosa? Dependencias emocionales. Palabras negativas hacia sí mismo. Ay, a veces hacemos una cosa mal. Ay, pero es que yo sí soy tonto. Es más, estos días alguien me decía, ay, no es que yo soy así y no voy a cambiar y aquí todos me han dicho que yo soy muy terrible y cada vez voy a ser peor. ¿Y qué? Y es que yo soy así. No, usted no es así. Sáquese eso de la cabeza. Yo le decía a ella, yo le decía, tú no eres así, no digas eso. Esos son rótulos, son titulitos, nombrecitos que la gente te puso ahí en tu frente, o sea, porque nosotros somos especialistas en poner rótulos y somos especialistas en señalar a las personas. Recuerden el colegio, el gordo, el nerd, la no sé qué, ¿cierto? Desde el colegio, y así es en la vida. Si tú te equivocaste, es más. Miren, por ejemplo, la historia de Bartimeo. ¿Recuerdan que hace como 3, 4 meses que prediqué acá yo les hablé acerca de Bartimeo? El nombre de Bartimeo ni siquiera era de Bartimeo. Era la partícula Bart y Timeo, que significaba el hijo del ladrón. Ni siquiera él había cometido la equivocación, pero como somos especialistas, está ciego porque el papá es un ladrón. Dios lo está castigando.
Y así somos nosotros, el hijo de oiga, a veces una persona inocente, el esposo o la esposa le dio por traicionarlo o irse con otro. El que lo dejó la mujer. Y ponemos una cantidad de rótulos y señalamos, y ese tipo de cosas hace que se creen heridas en nosotros y que se creen una cantidad de cosas. Entonces, palabras negativas hacia mí, porque me creo lo que el otro también dice de mí. Dificultad para relacionarme, porque no hablo casi, porque no quiero expresar lo que siento, porque es que no me van a aceptar, o es que a nadie le importa lo que yo siento en esta casa. Ese tipo de conductas. Conflictos, porque está el caso del que se humilla, del que da la vida por el otro, pero no se cuida a sí mismo. Esos abundan. ¿Y saben a dónde abundan? En la iglesia. Cuido a todo el mundo, me protejo a todo el mundo, mi hijo, el nieto, el no sé quién, la esposa, el no sé cuántas, y me desvivo por todo el mundo. ¿Y quién me cuida a mí? Eso lo vamos a ver también el jueves. ¿Quién me cuida a mí? Y resulta que cuando yo no tengo ese conflicto resuelto, es cuando me pasa que veo al otro y yo no le digo que me siento mal porque no me cuida, porque a veces cuando nosotros cuidamos tanto a los otros, nosotros esperamos que ellos también nos cuiden a nosotros. Y cuando vemos que no nos cuidan, yo le estaba diciendo eso ahorita al señor del carro. Yo le decía, ¿a usted le pasa eso? Y él se reía de todo lo que yo le decía y me decía, ¿usted cómo sabe? A mí me pasa. Entonces yo le decía, yo sé. Y él me decía, sí, a mí me pasa que yo espero que ellos me traten o que me amen como yo los amo y como me desvivo por ellos. Pero eso no va a pasar. Eso no va a pasar y por eso es que el cambio yo lo tengo que efectuar desde mí y no desde el otro. Y eso es lo que vamos a aprender también esta semana. Miren lo que me dice. Entonces, a veces está esa persona que es sacrificada, pero está esta otra que es conflictiva, egoísta, autoritaria, y yo soy así. Pero ese tipo de personas también están lastimadas. Es más, un narcisista en la mayoría de los casos no va a buscar un médico porque creó una coraza tan grande que no se da cuenta de su necesidad, pero son quizás las personas más lastimadas y más heridas y por eso crearon ese tipo de conductas y los psicópatas. Entonces, y por eso crearon ese tipo de conductas y no van a buscar ayuda. Es más fácil buscar una ayuda de un psicópata que un narcisista. Y son personas completamente dañinas que pueden destruir a cualquier persona y que las personas lo ven y dicen, ay, tan santo, tan bueno. Pero en el interior de la familia, un maltratador compulsivo, una cantidad de cosas. Es más, la persona, muchas veces las víctimas de narcisistas terminan quitándose la vida, suicidándose. O sea, hay un nivel para las cosas que nosotros a veces no nos damos cuenta y la población es muy grande, o sea, los agresores de este tipo son demasiados y a veces son inclusive líderes religiosos porque abundan en las iglesias también, de todas las religiones y nosotros no nos damos cuenta. Y no solo en las religiones, en todas partes, en nuestras casas, o sea, en muchas partes, pero usted no se da cuenta, qué lástima que esta semana sí no vamos a hablar acerca de eso, porque son patologías más avanzadas. Pero a veces nos encontramos con ese tipo de personas y por eso estamos tan dañados. Pero sí vamos a ver muchas tácticas para salir de ahí. Personas que tienen miedo al abandono, tóxicos, celosos, enfermos. ¿Dónde estuviste? ¿Y por qué no me llamaste? ¿Y por qué no me contestaste? Y no sé qué. Y a veces somos así. Y ese tipo de actitudes hacen que mi pareja que llegue a el miedo que yo tenía miedo de que me abandonara, yo tenía miedo que me dejara, y ese tipo de dolor y ese tipo de conducta que yo tengo hace que finalmente me deje. Así pasa. Además que ustedes dirán, la hermana Yuri vino a traumarnos. No, yo lo que quiero es hacerles una invitación, porque yo sé que durante toda esta semana ustedes van a encontrar muchos elementos para sanar esas heridas, para sentirse libres, porque a veces el que tiene miedo de la herida de abandono y el que es celoso, el que sufre más que el otro y lo único que necesita es ser libre. Y en esta semana yo les voy a decir cómo.
Cuando usted aprende a amarse y a vencer un poco de cosas, usted va a ser libre en muchos aspectos. Entonces, ¿cómo me impacta y cuándo? Generalmente cuando estoy estructurando mi carácter y mis emociones, que es cuando soy un niño, o también en la adultez, esto ya se los había dicho, porque estoy tratando pues de llegar a todas las ideas rápidamente. Entonces, ideas irracionales sobre cómo tengo que tratar al otro, ese tipo de cosas tengo en la adultez, patrones repetitivos. A veces usted se encuentra con personas que dicen, yo no quiero ser como mi papá. Me tocó una vez una paciente así, me decía, es que mi mamá se emborrachaba y borracha, desnuda, me hacía escándalos en la calle y no sé qué, y me maltrataba, y yo me juré, doctora, que nunca en la vida yo iba a ser como ella. Y después la encuentra uno borracha, desnuda, maltratando a la hijita. Entonces, patrones repetitivos. No, pero es que yo no quiero ser así. ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque tengo una herida que no se ha sanado. Porque tengo una cosa que no he podido vencer. Porque no he dejado de ir ese dolor que me está atormentando. Entonces, patrones repetitivos, ser reactivo. Porque a veces no es que yo soy agresivo, pero a veces todo lo que el otro me dice me duele. Ay, eso seguramente me quiso decir que tal cosa. Y nos sentimos tristes y nos deprimimos. Pero es que eso no fue lo que yo te quise decir. Pero yo lo interpreté así porque aparte yo descifro lo que el otro me dice dependiendo de mis miedos, dependiendo de mis inseguridades y dependiendo de cómo yo percibí el dolor que me marcó. Y de cómo yo, sí, o sea, a raíz de ese episodio que yo tuve traumático, doloroso en mi infancia, un abuso, una violación, un desprecio, todo lo que ya mencionamos, a través de eso yo ya percibo el mundo así. Entonces cuando una persona se me acerca, muchas veces ya me va a despreciar. No lo hago conscientemente, porque yo no voy pensando por el mundo, ay no, todo el mundo me va a despreciar, no. Pero creo a veces circunstancias inconscientes para que las personas tengan ese tipo de conductas hacia mí. Pero yo soy el que lo estoy generando porque tengo una herida que no está resuelta y que no está sana. Así de delicado es. Por eso no se vayan a perder las conferencias. A veces soy obsesivo, compulsivo, tengo que tener todo perfecto. A veces soy inseguro, celoso. O cualquier palabra o hecho pequeño me hace sentir abusado, vulnerado. Eso fue lo que les acabé de mencionar. Y bueno, ¿cómo puede una persona sanarse? Ah, qué pesar, ya se nos acabó el tiempo. Bueno, primero hay que identificarla. Hay que saber en dónde pasó. Y paremos entonces acá. Sí, paramos. Y continuamos el martes. Como ustedes quieran. O si quieren, seguimos. Pero me demoro todavía unos 10, 15 minuticos. Sí. ¿Podemos seguir? Sí, bueno. Entonces, ¿qué es lo que hace que impacte más la herida? Miren, lo primero, el primer factor determinante es la edad. Entre más pequeño estoy yo, pongamos si yo soy un bebé. Si soy un bebé no me va a afectar tanto porque hay cosas que yo no voy a recordar. Aunque un bebé siente inclusive desde el vientre, si no es un bebé deseado. Y ese tipo de cosas hacen que usted tenga algunos miedos, algunas heridas emocionales y todo, ¿cierto? Pero si es un niño que tiene 8 años y recibe el impacto, es peor. ¿Y saben cuándo es peor? Cuando este niño de 8 años que fue abusado o maltratado llega a la edad de la adolescencia. Porque cuando llega a la edad de la adolescencia, él no sabe, cuando tiene 8 años, él no sabe que lo están abusando. Pero cuando llega a la adolescencia y se da cuenta que lo abusaron y que lo vulneraron, dice, ah, eso fue lo que me pasó a mí. Y entonces ahí es donde se hace el dolor y el efecto. Y algo que inclusive puede que no se borre para siempre. Entonces, dependiendo de la edad, porque entre más conscientes somos, obviamente el daño es más grande. Entonces, ¿qué se hizo en el momento de la herida? ¿Qué fue lo que me hicieron? ¿Quién me hizo la herida? Esta es la más importante. ¿Quién me hizo la herida? ¿Por qué?
Porque en la mayoría de los casos, el ser que me vulnera es mi cuidador, mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi tío. Entonces yo me hago la pregunta, mi esposo, mi esposa. Entonces yo me pregunto y yo digo, ¿por qué si es la persona que yo más amo? ¿O por qué si debía cuidarme? Es que debía cuidarme. Entonces no solamente hay una herida, sino que hay como una decepción, como una traición, como que se siente una traición inconsciente. Y dice, pero es que debía cuidarme y no me cuidó, antes me hizo daño, antes me vulneró, antes abusó de mí, antes me lastimó. Entonces, ¿quién me hizo la herida? ¿Quién me cuidó en el momento de la herida? Esta la vamos a explicar más el pasado mañana. ¿Quién me dio sostén y quién me dio soporte? ¿Quién me ayudó? ¿Cuál es la solución? Miren, la primera solución es humanizar al que me lastimó. Humanizar al que me lastimó no significa que yo lo voy a justificar, a decir lo que él me hizo estuvo bien. No, porque esa persona sí estaba actuando mal. Pero cuando yo humanizo a alguien, entiendo que esa persona que me lastimó sufrió muchas heridas. Por ejemplo, miren por ejemplo el caso de Garavito. Dice que cada vez que Garavito contaba cómo hacía las violaciones y cometía los asesinatos en la cárcel, las personas, o sea, cada vez se ganaba más enemigos. Y cada vez más de esas personas que estaban escuchando esas historias buscaban formas de cómo lo iban a asesinar. Porque decían, este tipo es... Y se llenaban de odio contra él y veían cómo lo iban a lastimar. Pero ¿saben qué dijo él en una de las entrevistas? Y es lo que pasa con la mayoría de los abusadores. Y no solamente sexuales, emocionales, que recibieron una herida, porque él dice, cada vez que yo vulneraba a un niño de esos, me acordaba de cada vez que mi papá me violaba y abusaba de mí. Él dice, a mí me dolía más, porque cuando es un psicópata o cuando es ese tipo de patrones, es un disfrute, pero es un disfrute doloroso. Es un disfrute que me duele, que me lastima y que de una u otra manera está buscando, o sea, como que me castiguen. ¿Por qué que me castiguen? Porque cuando yo sufro ese tipo de maltratos y ese tipo de abusos, yo me siento culpable. Yo digo, si él me abusó o si me vulneró, y eso lo dicen todas las víctimas que han sido abusadas sexualmente, fue porque vio que yo no tenía ningún valor. Y a veces me pongo, es más, la mayoría, muchos, bueno, no lo voy a decir que la mayoría, pero sí muchísimos casos de mujeres que han sido abusadas sexualmente, después tienen una y otra y otra y otra y otra y otra pareja sexual. Lamentablemente se da porque dice, porque ella, la víctima, interioriza y dice, yo no tengo ningún valor. Yo puedo estar bajo el maltrato de quien sea, porque es que yo no valgo nada. Y así lo interioriza la víctima. Y por eso hay ese tipo de conductas. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo a veces? Lo primero, humanizar al que me lastimó. Él me lastimó, sí, mi mamá, ay sí, no, es que ella como me trataba, que yo no sirvo para nada, que no sé qué, no sé cuántas, pero ¿cómo la trataron a ella? A veces venimos de patrones de conducta y saben, nosotros cuando nacemos con 4 necesidades básicas. Y 2 necesidades básicas indispensables son el perdón y el amor. Y resulta que yo pienso a veces que el amor es decirle a mi ser querido, ay, te amo mucho, ay, no, yo te amo tanto. Y resulta que el amor, nosotros los seres humanos no estamos diseñados para recibirlo así, sino para que lo tengan en cuenta los que tienen hijos. El amor yo lo interiorizo de 2 maneras. Una es a través del tacto, cuando me tocan, cuando me abrazan, cuando yo siento al otro, el calorcito humano, así siento yo el amor. Y otra de que lo siento es cuando me dedican tiempo. Entonces, si usted se la ha pasado diciéndole a sus hijos, te amo, te amo, te amo, te amo, pero ninguna de las otras 2, él no se siente amado. No se siente amado. Entonces, y ese tipo de personas son las personas que cuando crecen, como no estructuraron hasta los 7 años una base de amor sólida, son como si fueran un tarro vacío,
un barril vacío, usted les echa amor por acá y se le sale por debajo. Y usted hace y hace y hace cosas por esa persona y dice, yo no me siento amado porque no creo un fundamento sólido del amor. Entonces es como si fuera un recipiente vacío por donde entra el amor y pasa derecho, porque no hay una base sólida. Entonces, ¿qué pasa? Que ese tipo de personas, bueno, ¿qué pasa con esto? Pongamos, el único tacto que yo recibí en mi casa, y generalmente le pasa a la mayoría de las personas, es quite, vaya para allá. La forma que nos tocaban los papás o la mamá, un pellizco, un empujón, ¿cierto? Y miren, muchos de los casos de las personas que son maltratadas, de mujeres, yo trabajé con el bienestar familiar muchísimos años. Y en el tiempo que trabajé con el ICBF, inclusive habían muchos casos, más casos de hombres maltratados que de mujeres maltratadas. Y las personas que son maltratadas en el inconsciente, la mayoría, no todas. Y si usted le pregunta a alguien, diría, ¿a usted le gusta que lo maltraten? No, a mí no me gusta. O sea, todo el mundo va a decir que no. Pero de una u otra manera, inconscientemente, buscan las situaciones de maltrato. Por eso es que a veces un esposo tenía una esposa y no la maltrataba, tuvo otra esposa y no la maltrataba, y llega una tercera esposa y a esa sí la maltrata. Pero ¿por qué si él nunca fue así? ¿Por qué inconscientemente nosotros creamos ese tipo de situaciones? Porque como en mi infancia me maltrataban, me golpeaban y era mi único vínculo y mi única forma de interiorizar amor, porque recuerden que el amor es a través del tacto. Entonces, ¿qué pasó? Mi papá y mi mamá, pellizco, golpe, no sé qué. ¿Por qué? Porque a su vez ellos también recibieron ese tipo de trato. Y es tan doloroso y nosotros no nos damos cuenta de todo eso. Y ese tipo de cosas nos inhabilitan a nosotros para construir relaciones saludables, trabajos duraderos, cumplir sueños en la vida, una cantidad de cosas. Por eso debemos sanarnos. Y ese es el propósito de esta campaña. Entonces, ¿qué hago? Humanizar al que me lastimó, saber que él también fue herido, porque es la única manera que yo, o sea, no lo estoy justificando porque actuó mal, pero yo cuando perdono no lo estoy dejando ir a él, me estoy liberando yo, me estoy sanando yo, me estoy quitando un peso de encima, estoy dejando ir. A veces decimos, no, es que él no merece que yo lo perdone, y el otro está tan tranquilo, o a veces hasta ya se murió y se fue a descansar. Y yo sigo todos los días cargando ese dolor, viendo ese episodio en mi cabeza, repitiendo lo que me dijo, repitiendo cómo me lastimó, cómo me humilló delante de la gente, cómo me hizo sentir en la escuela, o no, lo que sea, y sigo repitiéndolo y repitiéndolo y repitiéndome y haciéndome una cantidad de heridas. Entonces, mis preguntas deben ser esas: ¿cómo me beneficia ese dolor? ¿Por qué tengo que perdonar? ¿Por qué tengo que dejar ir eso? Y esta semana lo vamos a ver también. Entonces, ese tipo de solución requiere tiempo y requiere apoyo. Requiere reconocer que yo no soy culpable de lo que me pasó, pero que es parte de mi historia. Yo no lo puedo borrar, pero sí puedo hacer algo diferente con eso que me sucedió. Perdonarme porque no eres culpable, no eres culpable. No dependió de ti. ¿Cómo acepto que fue alguien que debió cuidarme? Esto ya se lo mencioné. Sacarlo y hablarlo. A veces yo no tengo, como les dije, ya se murió el victimario. Y entonces resulta que ¿cómo hago yo para ir a hablarlo y decirle a él? Yo no puedo perdonar lo que tú me hiciste, porque me hiciste esto y yo me sentí así y me dolió. ¿Saben qué hacemos nosotros en terapia? En la mayoría de esos casos, mandamos al paciente a que haga una cartica. A veces usted lo va a tener que hacer medicado, porque hay personas que sufren de depresión y si hacen ese tipo de actividades pueden terminar quitándose la vida. Pero en la mayoría de los casos nosotros mandamos a los pacientes a que hagan una cartica, escríbale una cartica a su victimario, cómo se sintió, por qué se sintió así, qué fue lo que lo lastimó, qué fue lo que le hizo eso que usted sentía, de modo de que usted deje ir, recuerde eso y deje ir. Entonces, sacarlo y hablarlo, perdón, estoy antes borrando. Reconocer que ya no soy un niño y una niña, ese lo vamos a ver el viernes, creo, sanando a tu niño herido, ¿cierto? ¿Es cuándo? El jueves.
Es como el jueves o el viernes, sanando a tu niño herido. No se lo vayan a perder, ese día vamos a hacer terapia. Ese día usted va a cerrar los ojitos y yo les voy a hacer terapia. Porque usted necesita dejar ir lo que lo dañó. No se pierda ninguna noche. Cada noche usted va a aprender tantas cosas y se va a liberar de tantas cosas. El día que hagamos la de sanación de niño interior, yo les voy a hacer terapia para que podamos liberarnos de muchas cosas. Listo. Cortica, toca cortica, pero lo vamos a hacer. Porque el tiempo no nos da para tantas cosas, ¿cierto? Entender que ya no soy vulnerable, ya no soy ese niño maltratado, ya no puedo ver ese niño ahí, no. Ya soy un adulto responsable, que me puedo sanar de muchas cosas, que puedo avanzar, que puedo hacer las cosas diferentes. Ya yo me cuido. Esto lo vamos a entender esta semana, también en el viernes. ¿Cierto? Bueno, entonces vamos a parar acá. ¿Qué les voy a decir? Déjenme mirar la diapositiva anterior. Bueno. Miren, hay algo, lo último que les voy a decir, porque ya sí son las 15, y es que cómo funcionan nuestras heridas, y saben, eso no lo había incluido yo dentro de la conferencia de esta noche, pero hablando con el señor del carro yo le expliqué eso, y yo creo que es pertinente que ustedes lo sepan. A veces cuando yo me corto, pongamos yo tuve un accidente y me corté este brazo, o me hicieron una cirugía. Y resulta que yo me tapé esa herida y no la dejé sanar bien. Entonces me sana en falso, muy bien. Entonces cuando me sana en falso pasan 4 años, 5 años. Y resulta que cada vez que yo toco la herida, me duele. Y yo digo, ay no, pero ¿por qué? Si eso me sanó hace como 4 años, ¿por qué me sigue doliendo? Porque me sano en falso. Las heridas emocionales son así. Si yo no vuelvo, a veces nosotros no queremos ir donde el psicólogo porque nosotros decimos, ay, es que yo he ido y siempre me pregunta lo mismo y me pone a repetir lo mismo, qué pereza, ¿cierto? Pero resulta que a veces, como nosotros como cristianos no deberíamos practicar la hipnosis, yo se lo dije ahorita al señor del taxi, yo le dije, usted se pone, la hermana Huay lo llama el mesmerismo. Y nosotros no deberíamos exponernos a ese tipo de prácticas. ¿Por qué? Porque clínicamente está comprobado que el que lo hipnotiza a usted por una vez, ya después en cualquier momento que se lo encuentre, él siempre va a tener poder mental sobre usted. Se lo encuentra en un camino y le dice huevo frito, si era la palabra clave que utilizó, y ya usted queda bajo el dominio de esa persona. Huevo frito, ya, usted quedó haciendo lo que esa persona quería, o lo que sea. Entonces, o sea, desde ahí, partiendo sin nada de religión, sin incluir la religión, ya es malo que usted practique hipnosis. Pero cuando nosotros vamos a los libros de Elena de White, que escribió impresionante y sacamos tanta información de ahí, mente, carácter y personalidad, una cantidad de libros impresionantes, nosotros encontramos que ella dice, ningún cristiano debería practicar eso porque es exponerse al dominio de Satanás. Lo mismo. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros? ¿Por qué vamos a una consulta con un psicólogo y le repetimos y le repetimos? Fácil. Porque la primera vez que yo le cuento, resulta que mi mamá me quemó las manos en un fogón cuando yo estaba pequeña, supongamos. Mi mamá nunca me ha quemado, pero supongamos. Me quemó las manos en un fogón cuando yo estaba pequeña. Entonces resulta que cuando yo voy al psicólogo, ¿pero qué recuerdas de tu infancia? Ah, no, sí, yo recuerdo que mi mamá, no sé qué, pero ¿de dónde tienes esas cicatrices? No sé, no me acuerdo. ¿Saben por qué no me acuerdo? Porque yo en mi cerebro tengo como una especie de carpeticas. Ustedes han visto cuando uno se mete en el ordenador, en el computador, que puede guardar un archivo dentro de otro y dentro de otro y dentro de otro. ¿Sí han visto? Un mundo de carpeticas. Bueno, así es nuestro cerebro. Nosotros tenemos 3 áreas, que son el consciente, el inconsciente y el subconsciente. Son 3 áreas. ¿Qué pasa? Que yo en una de esas áreas hago todo lo consciente. Voy a guardar este tarrito en la nevera. Yo lo pienso y voy y lo hago. Esa es una área. La otra área es, pongamos, cuando yo ya aprendo, los que saben conducir. Ustedes saben que al principio cuando uno aprende a conducir, le va a meter primera, el clutch, se lo saco, le meto el clutch, segunda, no sé qué, y uno está consciente de todo lo que está haciendo. Pero cuando usted ya ha conducido, usted lo hace como en motor automático.
Usted ya no necesita pensar en eso. Y hay una cantidad de cosas que usted hace así. Por eso es que a veces usted va a meter el celular a la nevera y usted dice, ay, ¿yo por qué iba a hacer eso? ¿Cierto? Porque hacemos muchas cosas en piloto automático y no nos damos cuenta que las estamos haciendo, pero nuestro cerebro ya está educadito para usar la cuchara y traerla a la boca, una cantidad de cosas. Esa es mi otra área. Pero la otra área es donde yo meto todo lo que no me gusta, lo que me traumó, lo que me lastimó, todo lo que quiero olvidar. Entonces ahí está ese episodio en el que mi mamá me quemó las manos. Entonces cuando yo voy al psicólogo y le repito, a veces cuando ya voy en la tercera consulta, doctora, pero ¿usted por qué me pregunta lo mismo? Sí me acuerdo, ese día yo tenía unos tenis blancos. Sí. Claro, y esos tenis blancos me los había dado no sé quién. Entonces cuando yo recuerdo, yo digo, claro. Y sí, ya recuerdo, y mi mamá me cogió las manos, sí, porque yo le desobedecí, me cogió las manos y me las puso en el fogón. Entonces a veces yo tengo que ir a esa herida y como una herida normal que me cierra en falso, ¿sabe cómo hago yo con una herida que me cierra en falso? Voy donde el cirujano, él me abre la herida, me cose bien, me toma los puntos y ya me sana bien y ya no me vuelve a doler. Así son las heridas emocionales. Usted debe ir. Lamentablemente a veces vamos a tener que recordar esos episodios para poderlos coser y para poderlos sanar, para que no me sigan afectando en mi vida. ¿Cuál es mi mayor invitación hoy? Que entendamos que Jesucristo es su mejor solución. Yo les dije todas estas noches, las conferencias no son de Dios, pero en mi experiencia me dijo el señor del carro, pero eso es muy bonito porque combinar la psicología con lo de Dios, porque es que Dios a mí me ha quitado muchas cosas. Y yo le dije, amén, amén, porque es verdad, Dios puede sanar tantas cosas en usted. Cuando usted va a Él, cuando se encuentra, cuando lee la palabra de Dios, su vida cambia de una manera tan impresionante y usted empieza a percibir todo de una manera tan linda. Usted perdona, usted suelta, usted deja ir y pasan tantas cosas lindas en su vida. Esta semana va a ser una semana muy beneficiosa para usted. El Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, la escribió porque Él quiere su salud mental y porque quiere nuestra salud espiritual también. Los esperamos mañana.